Muy bien. Ok. Pues muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al programa de Café Psicoanalítico. Hoy ya en día previo al Halloween y ya todo el mundo, bueno, día previo no, todavía faltan 2 días, pero ya todo el mundo va a agarrar su fin de semana de disfraces y de toda la cosa. Pero bueno, mientras llega, bueno, un tema muy interesante ahora, pero bueno, primero nos presentamos. A ver, primero las mujeres, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Susana. Gracias, Edgar. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues otra vez aquí en las cámaras de Café Psicoanalítico y pues ya andaba medio perdido, pero ya me volví a encontrar y aquí estoy con ustedes una vez más. Saludos. Sí, ya llegó Edgar. Dan, por favor. Muy buenas tardes, les habla Daniel Ibarra. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Así es. Pues sí, el día de ahora toca un tema muy interesante que es los discursos de las estructuras. Carmen, primero las mujeres, pues sí, primero las mujeres, ahí dije, sí, esto estuvo bien. Bueno, como les decía, hoy toca ver, digamos, creo que este tema no lo habíamos tocado anteriormente o era dentro de un tema anterior. Bueno, pues resulta de que las estructuras, digamos, todo el mundo ya sabemos las estructuras, psicótico, neurótico, perverso, border, y como bien lo saben, digamos, cada estructura, aparte de tener su sintomatología propia y sus propios rasgos, también lo que le da al individuo o al sujeto es una forma de hablar o una preocupación o una queja de hablar como tal. Se pudiera decir que hay lo pongo de esta manera, un homotema en cada una de las estructuras que siempre se va a presentar cuando el sujeto habla, y es muy característico como tal cada temática de cada estructura. Y esto, por supuesto, bueno, que lo vemos en la clínica, que nos sirve también para poder diagnosticar la estructura de la persona, aparte de su sintomatología. Pero por lo mismo de que la estructura uno lo lleva a todos lados y a todas partes, pues también en la vida cotidiana, en las pláticas familiares, acá en las fiestas y en todos los lugares donde estemos, escuchamos a las personas hablar, escuchamos su queja y por lo tanto, o su problemática, y por lo tanto también podemos descubrir qué estructura tiene cada persona cuando habla. Por esa razón la importancia a veces de saber callar, ¿verdad? Algunas veces para que no sea tan transparente la persona. Pero bueno, por esa razón es la importancia de las estructuras, pues. Bueno, la maestra Susana, por favor. Ok, gracias. Sí, bueno, como comenta el doctor Gerardo, la importancia de saber qué estructura tiene el paciente es para saber cómo vamos a diagnosticar y hacia dónde nos vamos a enfocar hacia el tratamiento. Entonces, antes de iniciar, me gustaría decir que vamos a tratar de hablar este tema de una manera que sea pues sencilla para que todas las personas, incluso que no conozcan de psicoanálisis o que no estén muy familiarizados con los términos, puedan llegar también a entender un poco el por qué se da o cómo se da la diferenciación entre una persona, cómo resuelve un problema una persona, por ejemplo, hablar de una neurosis a una psicosis. Pudiéramos mencionar, nada más para darlo como un ejemplo, de que la persona que puede tener una pérdida, si hablamos de la estructura neurótica, bueno, lo maneja de una manera apegado a la realidad, a diferencia de la psicosis que se va más a la parte de quizá fantasearlo, y pudiéramos hablar en cuestión de cuando está no sé, está una persona en una relación y la relación termina, el neurótico lo que hace es, a pesar de tener ese dolor, lo vive y pues ahora sí que con angustia, con síntomas, pero acepta como tal esa pérdida, a diferencia del psicótico que a lo mejor se puede escudar en quizá delirio, pudiéramos llamarlo así, imaginando, pensando que tiene a la persona, por ejemplo, en el caso de cuando un hijo se muere y la mamá o el papá siguen conservando su cuarto, siguen conservando las cosas, es una manera a lo mejor de negar la realidad. Entonces, más que hacerlo el término psicoanalítico, lo que vamos a intentar hacer es explicarlo de una manera pues más sencilla, que todos lo podamos entender. Y aparte, como decía el doctor Gerardo, iniciar de cómo son las estructuras, cómo son los discursos y cómo se dejan ver en nuestro consultorio. Sí, estructuras o personalidades también se conocen. Personalidades, es correcto.
Edgar, por favor. Sí, como bien lo mencionan, ahorita que mencionó lo de también hay que saber cuándo guardar silencio para saber o para dejar de conocerse, ¿no? O para conocerse más. Se me hizo muy interesante porque hay veces que lo que callamos dice más que lo que decimos. Incluso cuando estamos en terapia, pues eso se nota por el simple hecho del silencio que guarda el paciente. Está de repente muy aflorado, ¿no? Lo que es la plática, pero de repente llega ese silencio, el cual quiere decir que hay una represión, que hay algo que no quiere que salga, y entonces esos silencios también son muy interesantes. Otra de las cosas que cabe señalar es que el discurso se actúa, ¿no? A final de cuentas, todo aquello que nosotros somos ahora sí que es la lengua, pero también es lo que hacemos en la vida cotidiana. Eso nos sirve a nosotros también para saber qué es lo que nos quiere dar a entender en este caso el paciente. Por decir, no necesariamente tienes que hablar de un sueño, no necesariamente tienes que hablar de un pensamiento, sino puedes hablar de tu vida diaria y eso da en sí mucho de ti. Entonces, esa es una manera, pues se puede decir, más sencilla de explicar lo que es el psicoanálisis cuando ya lo entiendes. Dan. Un tema muy interesante porque el día de hoy nos estamos alejando de la psicopatología. Si bien es que la psicopatología pues nos llama la atención, ¿no? Siempre la cuestión de la detección de la enfermedad, del diagnóstico y los síntomas. El día de hoy hablamos de la cotidianidad. Usted, doctor, mencionaba el término personalidad, que usualmente en psicoanálisis no lo utilizamos mucho. También criticado por algunos dentro del mismo psicoanálisis el término, pero la mayoría de las personas que a lo mejor no están dentro del estudio psicoanalítico entienden lo que es la personalidad. Es decir, aquellos rasgos que hacen que una persona sea quien es. Es fácil de detectar estos rasgos según el discurso. Es el tema justamente el día de hoy. Cada una de estas estructuras, cada una de estas personalidades retomará entonces su propio tema. No se trata de encajar a las personas, de encasillarlas o de únicamente ponerles la etiqueta y decir que, pues tú tienes esta personalidad y entonces como si fueran horóscopos, ¿no? Sagitario, son así. Bueno, no se trata de eso, se trata de entender que la manera en la cual se estructura el psiquismo es la manera en la cual va a procesar el psiquismo mismo, todas sus instancias. Eso, a final del día, es lo que es la estructura. No tiene que ver con los gustos de las personas, no tiene que ver con si tienen la nariz chueca hacia un lado, hacia el otro, una bolita en la cabeza, sino más bien la manera en la cual terminamos afrontando las adversidades que pues nos llegan en el día a día. Así es, no es frenología, ¿no? Que era eso, las asas cerebrales, eso tampoco no tiene nada que ver. ¿Cuál es el tema de ahora a debatir? Dice Mauricio, pues los discursos, cómo hablar, o digamos, la temática o la problemática que cada personalidad o cada estructura, bueno, va a llevar al consultorio también. Al fin de cuentas, de eso también se va a tratar. Ahí va a venir el motivo de consulta. Y como tal, dice Tandy García, delirio y alucinación no es lo mismo. No, aunque son síntomas psicóticos los dos, se delira con el pensamiento, digamos, y se alucina con los sentidos, así que completamente diferente las dos, que casi siempre van de la mano, eso sí. Y bueno, empezando con las estructuras, el primero de ellas, que es el neurótico. Por lo regular, el neurótico va a tener una temática, una problemática con respecto al amor o la aceptación. Entonces, siempre las personas van a estar preocupadas por a fin de cuentas, con respecto al amor, también tiene que ver con la pareja o con los padres, que va a ser como la problemática del neurótico. Al fin de cuentas, no deja de ser una temática edípica, donde la queja, la famosa queja histérica con respecto a la pareja o respecto a los padres, de que no es aceptada, de que no ha encontrado el amor, de que no ha encontrado una buena pareja, que los padres no la quieren o no la aceptan, o no es la preferida, el preferido, o en su trabajo también, ¿no? También en el trabajo y los amigos hay este amor y hay esta aceptación que se busca,
y por lo tanto, bueno, va a ser la queja y quizás también la queja que va a llevar a la persona a terapia. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Porque no encuentra este amor, porque no encuentra esta aceptación. Y bueno, como bien lo hemos dicho anteriormente, el amor que le hace falta al neurótico es el amor propio, y que ese también tiene que encontrar primero para poder encontrar los amores afuera, pues, de su propio yo. Susana. Ok, gracias. Retomando esto de la parte neurótica, pudiéramos dividirlo como ya lo hemos visto, como ya lo sabemos muy bien, desde Freud, desde la histeria, la obsesión y la fobia. Si hablamos de Lacan, bueno, ya no consideraría a la fobia como parte de la neurosis, él lo maneja como si fuera un trance entre lo que es la infancia, cuando el niño viene con estos miedos hacia la oscuridad o a la soledad o bueno, X. Pero hablar entonces de una neurosis, estamos hablando de una demanda de amor, una demanda de ser deseado, de ser el objeto de goce a lo mejor del otro. Aquí viene entonces cómo se maneja la histeria y la obsesión. Como ya se han comentado en muchos otros programas, la mayoría de las mujeres es histérica, la mayoría de los hombres es obsesivo, aunque no es una regla, simplemente estamos hablando como mayoría, pero esta sería como la pareja ideal, debido a que el uno quiere complementar el otro. Es decir, la mujer quiere llegar a ser aquello que el hombre, o se vende como si fuera aquello que el hombre necesita, la felicidad, y viceversa. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde procede esto? Si recordamos lo que es el Edipo, la castración, aquel sentirse incompleto, o de dónde sale lo que viene la frase de decir la media naranja, pues sale precisamente de todo esto, ¿no? Buscar aquella completud en una pareja. Lo podemos ver desde la primera pérdida que tuvo, a lo mejor desde el nacimiento, y conforme va creciendo la renuncia hacia la madre o la renuncia hacia ese objeto primario, lo que vamos a ver es cómo en una relación, ya cuando estamos hablando de dos adultos, que es necesaria y se busca una pareja porque nos promete aquella felicidad o aquella completud, que ya vienen después los discursos de el que estoy en pareja porque me hace feliz, porque me siento completo, como tal, bueno, viene como esa necesidad de cubrir aquello que me hizo falta o que estoy tratando de completar. Y retomo nuevamente esto, de ahí viene la frase de decir, es mi media naranja, como si el otro fuera una promesa de completarme o de hacerme feliz. Que bueno, sabemos que solamente es una falacia, es algo realmente que no se va a poder llegar a dar. Pero ¿de dónde sale esto? Hablar entonces de la estructura neurótica, o mejor dicho, de la histeria, precisamente, hablamos que hay una necesidad de aprobación. En ocasiones encontramos en consulta o con las personas de que necesitan como ese, que el otro me apruebe, o que el otro que me diga. Vienen las preguntas, por ejemplo, casi siempre las vemos en la mujer, que es, ¿y me veo bien con este vestido? ¿O todavía me quieres? O todavía, o como, no sé, como ese buscar que el otro me apruebe o que el otro me complete. Si vemos por parte del obsesivo, bueno, viene la parte un poco más de lo que es el control, un poco más de la parte también del deseo. Lo vamos a hablar más adelante, pero estoy hablando como estando en pareja, cómo se expresaría cada uno. Para no robarme más tiempo de esto, les cedo la palabra, pero ahorita comento esta parte del obsesivo. Sí, Edgar. Sí, es muy interesante la parte del discurso. Ahorita que venías platicando, Susana, lo de la falta, me lleva a recordar pues la mitología de Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva, que pues antes de esto estuvo Lilith, pero pues bueno, Lilith se fue porque pues obviamente no era para Adán, y pues le mandan a hacer a Eva, ¿no? Le mandan a hacer a Eva y le dicen, bueno, esta sí va a ser tu media naranja. Esta sí va a ser tu media naranja, y pues los dos se van a comer la manzana. ¿Qué pasó en esta situación? Pues obviamente hubo una completud, ¿no? Por parte de los dos. Y es lo que nos lleva a todo lo que es la pareja, se podría decir, tradicional, ¿no? Tradicional en cuanto a que si tú estás bien o mal, aquella persona te va a reprender por algo que vas a hacer. Entonces, es esa parte donde encontramos esa completud en cuanto a lo bueno, lo malo, y que el otro dice, pues me vale lo que tú hagas, o me importa mucho lo que tú hagas.
Entonces es esa parte, se me hace tan interesante porque siempre estamos en falta, siempre estamos buscando algo y se le reclama al otro, ¿no? Se le reclama a la pareja, el cual, oye, ¿por qué no me dijiste que me veo bonita si yo soy sumamente bonita? Que ahí es donde cae la histérica, ¿no? Entonces, esa parte siempre la está buscando y pues el obsesivo es, no, pues tienes que estar, pero excelente, bonita para mí, porque yo me merezco eso y mucho más. Entonces, es cuando se hace el clic, esa parte inconsciente donde nosotros no nos damos cuenta de que si esa persona no nos dice nada, no tiene caso por qué estar ahí, más sin embargo no lo sabemos. Entonces, el discurso dice mucho de las personas y eso se toma en cuenta y es muy, muy interesante. Dan. El discurso del neurótico va a ser siempre un discurso de queja, puesto que el neurótico está castrado y asume la castración, es decir, está inscrito en la sociedad. Neurótico entonces será toda aquella persona que obedece, que sigue reglas, que hace la fila, que no se brinca a los lugares y que al final del día pues eso termina generando una frustración, ¿no? Es podríamos decir, el grueso de la población, afortunadamente, porque de no ser así pues todo el mundo estaría haciendo lo que le da su gana, haciendo su propia ley y sería un desorden, ¿no? Es el discurso de la queja, porque recordemos que todos nosotros deseamos que nuestros deseos sean al tronar los dedos, casi, ¿no? Sin embargo, al tener la consideración de vivir en una sociedad, al considerar que estamos inmersos, donde hay un otro, inmersos donde lo que hago termina afectando a los demás, tengo que esperarme un poquito y retrasar el cumplimiento de mi propio deseo. Así como estaban hablando ustedes ya anteriormente con respecto al discurso de amor, pues es así. El discurso va a ser igualmente la demanda de amor vista desde diferente perspectiva de forma complementaria. Por una parte es el quiéreme, ámame, mírame, voltéame a ver de la histérica, y por el otro lado el del obsesivo, el de voltéame a ver pero a través de la comprobación. De los ejemplos que daban, por ejemplo, puede ser que el obsesivo es aquel que llega y regala cientos y cientos de flores, tiene cientos de detalles, es aquel que tiene esos famosos gestos, digamos, de caballerosidad, que siempre abre la puerta, que siempre está al pendiente, que no le falte nada a la pareja, porque ambos dos se van a complementar. Mientras uno pide, el otro da. ¿Para qué? Para demostrar a final de cuentas que merezco ser querido. En ambos va a estar esta parte de la necesidad de ser amado, y cada uno de ellos va a buscar encontrar su satisfacción a partir de que el otro me ame. Sí, completamente cierto, como dices, correcto. Digamos, a fin de cuentas, la cuestión del amor es yo busco amor o yo doy amor, ¿no? Y es ahí cuando se complementan la histérica y el obsesivo, porque a fin de cuentas buscan la felicidad a través del amor, y por esa razón se supone que entre dos es más fácil encontrar esa supuesta felicidad ahí como tal. Bueno, y una variante del neurótico que va a ser el fóbico, que bueno, ¿cuál es el discurso del fóbico? Digamos, pues tampoco no es tan difícil el decirlo, pero esas son aquellas personas que, bueno, se la pasan hablando de sus miedos o de las películas de miedo, las películas de terror, y siempre está presente este factor del miedo, de la angustia, de cosas que pueden salir mal, cosas que pueden salir bien, y por lo tanto, bueno, pues ahí el fóbico expresa su fobia al fin de cuentas de manera general, también a través de las palabras, y bueno, obvio está, ahí le sale la estructura como tal. Bueno, otra estructura, otra personalidad que es la psicótica. Por lo regular, la temática del psicótico, se puede decir que es una temática narcisista, en el sentido de que siempre va a hablar de él, o todo le pasa a él, digamos, las alucinaciones y los delirios cuando aparecen, siempre tiene que ver que a él le pasa todo, a él lo quieren matar, a él le sucede esto, a él o a ella le aparece, bueno, tal cosa, acá los cocodrilos voladores o los elefantes, no sé qué. Entonces, bueno, todo tiene que tener esa referencia a, y bueno, y también esas alucinaciones y delirios que presenta a alguien más, pues no deja de ser su propio reflejo,
que tiene que ver con la famosa estadio del espejo, que se refleja a sí mismo y su misma imagen lo va siguiendo a todas partes y a todos lados, pues porque eso es ese discurso narcisista que solamente es él y nadie más existe en su discurso o en su psiquismo, ¿no? Susana. Ok, gracias. Bueno, ya por el último comentario, antes de pasar con el psicótico y retomarlo nuevamente, doctor, es para hacer la referencia, ¿no? Sabemos que el deseo siempre en la histeria va a estar insatisfecho, así como en el obsesivo va a ser siempre imposible. Y por ahí podemos ver, no sé, las relaciones donde tienen a lo mejor, acuden a terapia y el terapeuta se da cuenta de que pues quizá no haya mucho por hacer porque ambos están en una situación que aparentemente no necesitan uno del otro. Sin embargo, más allá de esto, de lo que se puede llegar a ver, creo que sí se necesitan porque el otro ayuda a tapar la falta. Bien o mal, si es una relación insatisfecha, una relación muy problemática, cuando menos ayuda a poder culpar al otro de que por ti no hago ciertas cosas o por ti no puedo llegar a satisfacer mis deseos, y lo que cubre es, bueno, prefiero aguantar esto que es malo o que no es una buena relación que aguantar la falta, ¿no? Como decíamos ya anteriormente, la falta es algo pues inaguantable, es algo que a lo mejor el sujeto le causa angustia y por lo tal no se quiere enfrentar a esto. Y bien, bueno, ahora la última parte antes de pasar a lo de psicótico, como ya comentaba usted, doctor, de la parte de la psicosis. Al inicio yo les decía que creo que las estructuras es solamente para saber cómo vamos a reaccionar ante la vida, ante las diferentes problemáticas que se van presentando. Y es esta parte de negar entonces la psicosis, de negar una realidad la cual existe y irse por la tangente que sería, pues lo que ya mencionábamos, ¿no? Un delirio. Si bien hablamos, bueno, una de las series que podemos ver muy bien la parte de la psicosis, es una serie que ya tiene algo de tiempo, si ustedes recuerdan la de Motel Bates o Bates Motel también, que ahí se puede reflejar cómo hay una necesidad de simbiosis, una necesidad de estar todo el tiempo siendo con el otro. Yo soy a partir del otro. Y creo que no sé si hace tiempo ya se daba a conocer un video, ya también es muy viejo, de que una mujer estaba vendiendo como sus empanadas o estaba vendiendo pan y llega un chico y le ofrece vender, comprarle todo lo que tenía. Y ella dice que no se lo puede vender porque si no se queda sin nada, o sea, ¿qué va a hacer? Siendo que la parte de la neurosis se sentiría satisfecho por vender todo su producto, terminar, me voy a casa a descansar. En la parte psicótica, es decir, se confunde el ser con el hacer. ¿Qué voy a hacer entonces si ya vendo todos mis panes? Pues ahora sí que me quitan la parte de ¿qué hago en esta parte? Se confunde esas dos cuestiones, que el neurótico lo tiene como bien delimitados, a diferencia de la psicosis que no lo es, y que siempre va a buscar, pues ya nos comentaban también en una ocasión, de que la parte de la psicosis es muy difícil tanto separarse, y por eso el doctor en algunas ocasiones mencionaba, ¿no? Que si quieren encontrar a una pareja que sea fiel, pues se buscan a un psicótico porque no les va a ser infiel, no porque no se tenga deseo, sino más bien porque no sabe cómo desprenderse del otro. Este vivir en simbiosis no solamente se ve desde la parte de la niñez, que no se renuncia por completo a este objeto primario o a los, bueno, en este caso a la madre, sino que se busca extenderlo incluso ya en vida de pareja. Podemos ver en la pareja psicótica, ya sea en relación de pareja, de esposos, o también en cuestión, si no se tiene un esposo, también cuando los hijos ya están grandes y siguen acudiendo a eventos y en lugar de acompañar a la pareja, pues le acompaña a la mamá. Entonces también en esta parte de decir qué tanto se extiende aquello que se vivió y que se vuelve a reflejar. Hay que recordar una cosa que es distinto de tener una estructura. No quiere decir que el psicótico se va a manejar todo el tiempo en delirio y alucinación o que todo el tiempo va a estar mal, sino que estamos hablando de que la estructura va a reaccionar de una manera. Sin embargo, cuando tenemos ya una crisis o el brote psicótico, ahí ya estaremos hablando que tenemos una patología tal cual que se va, o que lo vamos a ver todos, incluso no solamente lo va a padecer la persona que está enferma, sino también lo podemos notar por la forma en que convive
Mientras que no haya esa crisis psicótica, el psicótico se puede comportar y lo podemos considerar tal cual como si fuera la neurosis. El problema es cuando ya viene esta crisis, que bueno, vamos a encontrar estas patologías o acudir a todos los eventos con la mamá o estas alucinaciones y delirios ya en un caso más grave y que bueno, por lo regular ya lo vemos más con pacientes. Edgar. Sí, como bien lo menciona Susana, el discurso del psicótico es sin límites, ¿no? Un psicótico cuando está al borde pues de la crisis se encuentra con un discurso que no tiene límites y empieza a expresar, bueno, más bien a hablar lo que es el delirio, que es el que le empieza a salvar un poco dentro de la crisis, ¿no? Que lo pueda encerrar un poco porque como recordamos el mecanismo de defensa de la psicosis pues es la forclusión, ¿no? Entonces esta parte es muy interesante y lo podemos ver muy fácil en la película de Venom. Digo, no he visto la 2, pero en la 1 pues se ve excelentemente esa parte donde Eddie Brock pues es psicótico, ¿no? Es psicótico puesto porque pues, nada más él está con el Venom y él empieza en ese discurso del simbionte, ¿no? Con ese simbionte que lo podemos ver, así pasa precisamente en la psicosis. Está enlazado a alguien y alguien pues le responde, ¿no? Que a final de cuentas pues bueno, es parte de su delirio y de su psicosis. Es muy interesante esta parte porque también en cuanto a la melancolía tiende a hacerlo distinto, tiende a cambiar al silencio, ya no se vuelve a hacer lo que es un discurso, ahora sí que desquiciado se podría decir en la manía, pero en la melancolía es totalmente diferente, hay un mutismo total y es donde también podemos encontrar la psicosis. Y es parte de lo que les hablaba al principio de que el silencio también dice mucho de las personas. Gracias. Dan. Característico del discurso en la psicosis, el discurso desorganizado. Como desorganizado igualmente está el psiquismo de la persona. Entendiendo que desorganizado para nosotros, para quien lo ve de fuera. El doctor ya nos mencionaba que es una estructura narcisística o altamente narcisística porque pues, la persona vive, por decir de manera fácil, en su propio mundo. Entonces, él se entiende de esa manera, diciendo palabras al azar o hablando de un árbol y luego de un perro y luego del color rojo y luego del azul. Él, en su discurso, podrá de alguna manera apropiarse del discurso, ¿no? Sin embargo, para los que lo vemos de fuera, pues nos percibimos como ajenos a esa realidad, lo juzgamos de, ay, loquito, ¿sabe con quién estará hablando? ¿Sabe de qué carajos está hablando? Pero, pues es que dentro de la estructura psicótica los demás están anulados. Hablábamos ahorita, por ejemplo, el doctor, y lo hacía también la maestra Susana, de cómo esta simbiosis con el otro es necesaria. Pero es necesaria porque el otro es el que va a terminar viviendo. El psicótico solo se pega ahí como si fuera un mejillón en el casco de un barco, como si fuera, ahorita que Edgar mencionaba los simbiontes, pues una especie de simbiosis, vivo a través de ti. Es que digo, acepto lo que tú digas, no yo. Ahí estamos viendo también el cómo dentro del discurso está anulado el deseo propio del paciente. Y también hacer esta diferencia que muy bien nos marca la maestra Susana entre la crisis psicótica y lo que estamos hablando el día de hoy, que es la estructura psicótica. Porque una persona con estructura psicótica no es que todo el tiempo esté alucinando o no es que todo el tiempo esté escuchando vocecitas como luego creemos que ocurre, ¿no? Sin embargo, se puede hacer el siguiente ejercicio diciéndole a una persona que tiene una estructura psicótica y de inmediato va a decir que no estoy loco, reafirmando entonces el discurso paranoico de ya me estás catalogando, ya me estás haciendo daño, ya estás en contra mía, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta del contenido del discurso de las personas. A veces en psicoanálisis utilizamos el concepto de discurso y no nada más nos referimos a las palabras utilizadas, pero en este caso podemos hacer uso justamente del discurso en esta amplia categoría de qué palabras utiliza la persona. El psicótico comúnmente, como decía el doctor, va a estar hablando de sí mismo, pero no precisamente
diciendo yo, sino todo lo que le ocurre me ocurre a mí, todo lo que sufro me ocurre a mí, todo lo que ocurre en el universo gira en torno a mí. Y esa es una manera también de que podemos utilizar en consulta o en el día a día también, ¿por qué no? Para identificar que estamos frente a una persona con una estructura psicótica. Sí, completamente cierto. Y también una variante del discurso psicótico es un discurso de odio. También el andarse, pues, voy a poner así, o peleando o andando siempre viendo lo peor de las personas, digamos, como ahorita pasa con los indigentes, ahorita que está de moda aquí los indigentes en Guadalajara, de que se apoderaron del centro y que, bueno, se la pasan peleando a todo mundo, echando bronca y aventando piedras y todo. Entonces también una persona que también cualquier indigente por lo regular es un paciente, digo, es una persona, pues, o un sujeto psicótico, ¿verdad? Para aguantar semejante vida debe de ser psicótico. Y bueno, pues ahí va a aparecer el odio, digamos, como tal, para todo mundo, sin nadie en específico, ¿no? Digamos, odio hacia ellos mismos, hacia el mundo en general, y también este odio va a estar presente en su discurso, así, en forma general. Ay, ya se fue Edgar. Bueno, a ver si ahorita llega. Bueno, el siguiente discurso que sería el perverso, digamos, ese es uno de los discursos, pongámoslo así, como más fáciles de ver o de descubrir. Ya apareció Edgar. Ahí va, ahí está, se ve. Ya. Porque, bueno, su discurso va a ser bueno, perversión sexual, estamos hablando del perverso sexual. Su discurso va a ser un discurso de goce, o va a ser un discurso sexual o sexoso, que siempre la temática sexual va a estar presente en su hablar, tanto sea a nivel, bueno, no deja de ser también un discurso muy seductor al fin de cuentas, pero también personas que se la pasan en los albures o dobles sentidos, o bueno, contando chistes acá rojos o sexuales, lo que ustedes quieran, pero siempre con esa referencia a esa parte sexual. Entonces, bueno, o a su perversión sexual como tal, ¿no? Digamos, eso también es algo muy, muy característico. Ay, a ver, ahora, ¿cómo vamos? Bueno, ya estamos en orden así. Susana, ahora sí ya. Ok, gracias. Esta parte de la perversión, bueno, la podemos ver ya ahorita que explicó el doctor lo del discurso, también cómo se va a relacionar. Bueno, como bien sabemos, tanto en la estructura neurótica hay una pareja tal cual, hay dos sujetos, a diferencia de la perversión, que en la perversión va a haber un sujeto, que es el perverso, y un objeto, porque en lugar de tratar, o bueno, de hacerle o de darle la categoría de sujeto, lo cosifica, sabemos que lo objetiviza, lo hace como un objeto de su goce tal cual, y en realidad es no, bueno, el principal mecanismo de defensa, que el pivote, como lo conocemos en la perversión, es la negación o la renegación. Pero con base a esto, lo que realiza tanto en la relación de pareja como sobre todo en el aspecto sexual, bueno, ya es sustituir a la pareja y quitarle esa categoría de persona para solamente relacionarse a través de ella. Es decir, lo vemos, por ejemplo, si hablamos de sexualidad, en el objeto fetiche. No es tan importante la pareja o la persona con la cual el perverso está, sino aquel objeto que está aportando. A diferencia del neurótico, que sabemos que también en la neurosis pues podemos o tenemos este juego de los objetos quizá fetiches, pero la diferencia es que el neurótico puede renunciar a él, no importa si está bueno, y si no, pues no pasa nada. A diferencia del perverso que como tal, bueno, no queremos decir que el perverso sea como lo conocemos, ¿no? Como la palabra totalmente malo. Puede existir la perversión a nivel incluso de llegar a lo mejor a matar, a perjudicar a otros, como en el objeto fetiche, que solamente es la perversión en la relación sexual y que no perjudica más allá, mientras que la persona con la que está cumpla su deseo, porque si no existe tal objeto, bueno, pues no llega ni siquiera a tener la relación sexual. Es decir, depende, se vincula con aquel objeto. Es como decir, es un negar la falta, en realidad está negando aquello que está faltando y estoy complementándolo con base a ponerle, por así decirlo, un colgante, una etiqueta. Entonces me vinculo más que nada con eso, es como la importancia que le da. Edgar. Sí, incluso hay un claro ejemplo en la lectura de un
un joven, creo, un chavo, no recuerdo, que empieza a platicar cómo es su relación sexual con animales y con viejitos, ¿no? Y cuando encuentra, pues así que una pareja, pues supuestamente una chica de su edad, que con la cual, pues ahora sí que debería tener, pues una buena relación tanto social como sexual, empiezan los problemas, ¿no? Porque esta persona pues, no es como aquellos animales o estas personas que se dejan hacer o se dejan llevar por el discurso perverso con el cual los envuelve esta persona, sino que aquella persona pues no entra en su juego porque no cumple el rol que este tipo de personas necesitan, y es cuando esta persona cae en conflicto. Entonces es cuando acude a terapia y comienza a platicar qué pasó, ¿no? Si nunca había tenido problemas con los animalitos ni con los viejitos, porque ahora sí tengo problemas con un igual. ¿Qué sucede eso con la mayoría de los perversos, no? Todo está bien mientras el otro se deje dominar y pues se deje hacer todo lo que el perverso quiere, ¿no? Que se deje hacer una cosa o un objeto que a final de cuentas eso es lo que ellos quieren, dominar. Entonces, es esa parte donde ya no cuadra, y es por eso que va a terapia esta persona. No necesariamente quiere decir que le haya mostrado su falta, porque más sin embargo, pues él reniega, ¿no? Reniega de eso que él sabe que está, pero que obviamente le da igual, porque al final de cuentas sabemos que el perverso no lo tiene dentro de su psique, pues. Sí. Dan. Otra terminología que a veces asusta, ¿no? El hecho de decir, es que es una persona perversa, y de inmediato la connotación negativa lleva a la renegación, entonces, de ser catalogado o de ser diagnosticado, mejor dicho, con una estructura perversa. Si bien es cierto que la manera en que estas personas se relacionan y se vinculan con los demás es a través o mejor dicho, de la manera en la que aquellos sujetos utilizan a los demás como si fueran objetos, esto no siempre va a ser, por llamarlo de alguna manera, malo. Eso quiere decir que no todas las personas con estructura perversa van a terminar siendo personas malvadas que deberían estar recluidas o que deberían estar encarceladas, ni mucho menos. Simplemente es una manera en la cual su psiquismo se ha estructurado y que se vinculan de esa manera con los demás. Pensemos en el caso de, por ejemplo, personas que se dedican a negocios o personas que se dedican a cuestiones de bancos. Pues justamente se necesita un tipo de estructura así donde pues no te tientes el corazón de que la otra persona no te va a pagar, ¿no? Probablemente un neurótico entraría en crisis a la hora de prestar dinero y, oye, es que me tienes que regresar los intereses, pero no sé cómo decirte, yo sé que necesitas que tu familia coma, habría un problema, ¿no? En este sentido, un perverso, una persona con estructura perversa, va a realizar muy bien este trabajo porque va a ir, va a cobrar, va a ejecutar el embargo, va a regresar y no va a tener el mayor problema, ¿no? Entonces, probablemente nosotros desde otra perspectiva igualmente lo veamos negativo, ¿no? ¿Cómo se atreven estas personas y los bancos, bla, bla, bla? Pero a final de cuentas están cumpliendo funciones también sociales que son requeridas pues, dentro de nuestra pues organización social. Dentro del discurso, como bien mencionaban ya anteriormente, la cuestión del discurso sexual siempre presente. En consulta los vamos a encontrar justamente y detectar muy fácilmente por eso. Con ellos no existe la culpa de decir, el otro día tuve relaciones sexuales con un chango, tuve relaciones sexuales o sentí el deseo por una planta, qué sé yo, porque ellos están hasta cierto punto, pues hasta orgullosos de su propio deseo, no tienen mayor problema con la realización o fantasear con su propio deseo, como muchas otras personas, en el caso de los neuróticos sí lo hacen, ¿no? Incluso hasta en el hecho de una relación heterosexual, que podríamos decir que muy normalizada dentro de la sociedad, el neurótico incluso se siente culpable ya de pensar o de fantasear que tenía relaciones sexuales con X persona que se le hizo guapa. Ese no es el caso del perverso. El perverso va a fantasear, el perverso va a realizar el deseo, te lo va a describir, te lo va a platicar con lujo de detalles, porque el discurso del perverso tiene esa característica de tender a la seducción también de la persona que está escuchando. Y por seducción quiero dar a entender perversionar a la persona que está escuchando. Él está orgulloso, por llamarle de alguna manera, de su goce,
y entonces quiere mezclar a ese interlocutor también como parte de el goce. Muy interesante este discurso también. Sí, por supuesto. Bueno, déjenme los saludos tantito. Bueno, saludos a Eric, saludos allá a Radio Morir, saludos a Eric. Ana Saludos. Barro nos saluda, Emanuel Leiva también, Carmen Rolés, bueno, también. Ana Barro, saludos a la maestra Susi y también a Gastón y Ana ya de Buenos Aires, con saludotes también allá Argentina. Carmelina Psi, también saludos. Sucedo Olivo, saludos. Octavio Muñoz desde Puebla, también saludos, Octavio. Saludos. Randy García, Mauricio Morales, Arroyo Yadira, saludos. Hilda López, saludos. Carla Maldonado, Gilberto Jiménez, muchos temas de estos de pareja, bueno, también ahí entra la pareja ahí como tal. Kit Castillo, tema genial. Berta Telles, buenas tardes. Desde Puebla también, saludos, buenas tardes. María del Pilar López, saludos desde la fría Bogotá, bueno, ya está haciendo frío. Un abrazo a todos nosotros, siempre vale la pena repetir, ver sus programas, son muy pertinentes. Gracias, muy amable. Gracias. Tandy histérico es de histrión, teatral exagerado, sí, completamente cierto, de ahí viene su etimología griega, por supuesto, que también son rasgos histéricos, por supuesto. Carla López, saludos Carla, el delirio es la explicación que el psicótico se da a sí mismo para explicar su derrumbe mental, absolutamente cierto, correcto. Yadira de Arroyo también, bueno, Kai, ok, O'Neill, me encanta cómo explican los conceptos con tanta claridad, saludos desde Puerto Rico, saludos a Puerto Rico. Saludos. La bella isla. Sí, exacto. Dice Ana Barro, me acuerdo de un trabajo de años después del caso Dora, en ese texto del psicoanálisis no solo se hablaba del caso, sino que explicaban sus síntomas y cómo generaron problemas a su marido e hijos. Y cuando fallece Dora, el autor destaca que para la familia fue un respiro. ¿Ves? Nadie quería Dora, ¿qué pues ahí? Cada disertación. Oh, pobre Dora, hombre, sufría de amor y nunca lo tuvo, ni de su familia. Bueno, porque me de pensar. ¿Por qué será, no? Bueno, pues era Dora también, por algo. Bueno, Tandy García, bueno, dice que mientras más vagamundos es síntomas de la toxicidad de la cultura, puede ser que sí, ahí hay, bueno, por lo menos hay falta de ley, ¿verdad? Como tal, dice, por ahí falta algo. Rocío Barajas, también saludos. Sargent Engels de Santiago de Chile, saludos, buen viernes, gracias. Sargent Engels dice, la persona hombre o mujer que es mujeriego, mujeriega, bueno, hombreriego, se le considera perverso, puede ser, es una posibilidad. Cuando se tiene como, todavía el neurótico tuviera dos, por eso tiene la famosa esposa y la amante, pero ya tener 3, 4, 5, pues eso ya es perversión como tal. Javier Arenas, excelente tema, muy bien explicado, gracias. Celeste Castorena, saludos. Tandy García. El monofóbico adicto al internet y sus efectos secundarios, ¿qué sería? Bueno, toxicómano, podría ser ahí también, esa parte de la toxicomanía, no deja de aparecen ahí todos los adictos. Bueno, Jesús Hernández, Escobedo Elena, Olivia Soberanes y Elena Escobedo, la falta de amor propio viene de una psicosis, no, bueno, pues no es exclusiva de la psicosis o de alguna estructura, se da más a nivel de la neurosis, pero bueno, hasta ahí. Y creo que ya. Bueno, el siguiente tema para... ¿Mande? ¿Ibas a decir algo, Susana? No. Bueno, el siguiente para continuar, bueno, el discurso del psicópata, bueno, pues ahí como aparecen y han visto, bueno, a veces muy teatral y exagerados en las películas, en las series y todo, pero bueno, el verdadero psicópata no es tan abliche y tan buena onda como aparece ahí en las series, sino que el psicópata es de acciones y su discurso también es de venganza. Entonces está siempre planeando, está siempre diciendo todo lo que hace o el daño que hace a las demás personas o bueno, a las empresas o a sus familiares o bueno, o a la sociedad en general. Entonces, bueno, ahí sí el discurso psicopático, pues sí es, digamos, es de una persona que habla de cosas, de puras acciones, digamos, no hay un yo, sino hay acciones y hay solamente un presente, que también eso es algo muy característico. No habla del pasado, como la histeria o el neurótico, ni del futuro, sino solamente habla de lo que hace o de lo que está haciendo y del daño que hace a los demás. También, cuando escuchen esto, aléjense de ahí porque corren peligro. Susana.
Bueno, la parte de la psicopatía la podemos ver también muy característico de que es una persona casi siempre que se ve como muy enigmática o solitaria o que le cuesta mucho relacionarse, socializar con los demás. Podemos ver cómo todas las otras estructuras pueden llegar a pertenecer a grupos, ya sea de, no sé, de algún club, de algún tipo de grupo de religión, etcétera, o incluso tener a una pareja, ¿no? Sin embargo, la parte de la psicopatía es más difícil encontrarlos socializando. Si bien no es que tengan, porque, por ejemplo, podemos ver una de las series que podemos mencionar también es quizá la serie de You, que ya en algún momento ya la hablamos, ya la tratamos. Sí está la parte de Hollywood, de hacerlo como muy pues llamativo precisamente para que sea visto, pero también podemos observar en el personaje principal algunas características tanto de perversión como de psicopatía, ¿no? De llegar, como ya lo comentaba el maestro Daniel, a cometer algún acto con el cual el neurótico se moriría de la culpa, pues en este caso también el psicópata, si llega a culparse o sentir culpa, es de no realizar aquellos actos como hubiera querido, como hubiera planeado, no me salieron como debía o hubiera deseado. Entonces, también la culpa no es algo que esté marcando a la parte de la psicopatía. La psicopatía como tal la vemos como una persona, pudiéramos decirlo, quizá hasta cierto punto independiente, porque se maneja por sí solo o se vale por sí solo. Si llega a generar algún tipo de vínculo, puede ser con el sociópata, con aquel que le ayuda, como con su cómplice, pero como tal, bueno, podemos ver que realmente se maneja en una parte muy solitaria. Y bueno, antes de pasar al otro, aprovecho para invitarlos al curso que va a iniciar ya el martes 2 de noviembre. Iniciamos de 7 a 9. Es un diplomado que dura 3 meses, son en total 10 clases, se atraviesan las vacaciones de diciembre, pero bueno, esta invitación es a todo el público en general. Para esto no se requiere ser psicólogo, ser médico, ser terapeuta tal cual, no. Aquí está abierto un poco más al público porque el curso tal cual es introducción al psicoanálisis y vamos a hablar desde lo más básico, a desmenuzar el tema, a entender un poco más para poder también tomar algunas otras especialidades o incluso para poder complementar nuestros programas de café psicoanalítico y la terminología que utilizamos aquí. Ok, gracias por la invitación también a este curso de la próxima semana. Edgar. Bueno, el psicópata. A mí me gusta mucho la referencia de Psicópata Americano. Es una película muy, muy buena que pues sí, como bien lo mencionaba Susana, pues sí está muy hollywoodense y todo lo que ustedes quieran, pero es así, no es una persona muy solitaria, pero muy también, se puede decir, calculadora, muy fría, pero más sin embargo que también empieza como a hilar, ¿no? A hilar cuál va a ser su siguiente paso. Otra de las películas que acabo de ver, creo que la de Cruella también es muy buena, porque se fijan el vínculo que tiene con los otros, con los rateros, pues a final de cuentas es otro de los vínculos que puede tener esta persona, ¿no? Sus compinches. Los compinches que son aquellos que también va a estar ahí como que sobajando y tratándolos mal, mas sin embargo cumplen como que esa parte también un poco medio perversa, se pudiera decir, pero ese tipo de ejemplos me gusta mucho, porque te dan una idea más o menos de cómo se va creando esta parte psicopática, ¿no? Que bueno, en la de Cruella, pues claro está, digo, hay una muerte ahí muy trágica y pues bueno, de ahí decae todo. Pero bueno, es algo así más o menos para que se den una idea de lo que es un psicópata. Exacto. Gracias. Dan. Igualmente un discurso utilitarista de los demás, pero también con el tinte siempre revanchista, porque debemos recordar que el origen de una estructura de psicópata, perdón, tiene que ver justamente por el cómo le arrebataron, o al menos desde su perspectiva, cómo considera que le fue arrebatado el amor. Entonces, a lo largo de su vida, él va a intentar recuperarlo de las maneras más fuertes posibles, más fuertes en el sentido de que no quede duda. Esto es mío y entonces los demás ya ni se va a atrever a poner en duda mi juicio, nadie se va a poner en duda mi jerarquía y entonces por lo tanto son generalmente actos
que representan mucha violencia, mucha agresión en contra de los demás. El problema con el psicópata tiene que ver también con el que siempre el otro se va a ver como un enemigo. Es por eso que con el psicópata no vamos a encontrar los amigos, encontraremos los compinches, encontraremos los cómplices, pero no amigos. Las personas serán el medio para llegar a su fin, que como menciona ahorita Edgar en la película de Cruella, se ve claramente cómo cae justamente la protagonista, porque en un inicio pues, son amigos, en un inicio son niños huérfanos que comparten, que subsisten juntos y de un momento a otro ya hasta ni me hablen, ya ni me digan por mi nombre, a partir de hoy me llaman Cruella, a partir de hoy ustedes trabajan para mí, a partir de hoy, y se pierde entonces probablemente como el último vínculo que pudo haber rescatado, en este caso a la protagonista, pero lo mismo ocurre también en la vida real. Nos sorprenderíamos si saliéramos a la calle con un gafete, con un letrero en la frente, nos sorprenderíamos también de ver que las estructuras con las cuales convivimos día a día. El psicópata no nada más es aquel que anda descuartizando gente o que es a lo Hannibal Lecter o esos grandes asesinos que se nos vienen a la mente cuando pensamos en el psicópata. Psicópata también es aquel vecino que empieza a tronar cohetes a altas horas de la madrugada y que no le importa que los demás estén dormidos. Psicópata es igual a aquel persona que se brinca los semáforos en el auto sin importarle si puede llegar a ocasionar un accidente. Voy yo, siempre yo, después yo, y por último, yo. Los demás ahí están porque pues, no los voy a poder desaparecer, pero prácticamente son un estorbo, ¿no? Entonces, a tener en cuenta esto, ¿no? De las diferentes estructuras, no solo con el psicópata, a entender los discursos los de los demás, a identificarlos, y de esta manera también sensibilizarnos un poco en el trato con los demás. Así es. Bueno, Kit Castillo le interesa el diplomado, ahorita le mandan la información. Rolly Ugarte dice, saludos, ¿existe la estructura psicópata en la mujer? Por supuesto. A ver, de todas las estructuras hay hombres, mujeres y gays, así como que nadie es una exclusiva de otra, ni nadie se salva de otro. Así que, por supuesto que va a haber mujeres psicópatas y pues ahí está la historia y ahí está los ejemplos que lo presentan, ¿no? Kay O'Neill dice, ¿podría decir en una o dos oraciones la diferencia exacta entre perverso y psicópata? Bueno, el perverso tiene que ver con la perversión sexual. Hasta ahí, bisexuales, zoofílicos, fetichistas y el que se le ocurra. Y el psicópata es el que hace daño a la sociedad, tanto al otro, tanto físicamente como en sus pertenencias como tal, ¿no? Carmen Roles, hombres, mujeres y gays, ¿en serio? Pues sí, es en serio, digo, las estructuras se dan en todas las, en cualquier sexo, no hay mayor problema. Bueno, faltan todavía, la estructura border, que es una estructura con un discurso muy agresivo hacia todo mundo, agresivo, no de odio, agresivo, hacia él mismo, hacia el analista, hacia todos los demás que están a su alrededor. La estructura psicosomática, que obvio está, pues va a aparecer ahí la enfermedad, como tal, bueno, ahí va a aparecer la enfermedad siempre en sus discursos, enfermedad psicosomática, y es melancólico, como bien decía Edgar, pues es un discurso de silencio como tal. Bueno, último comentario y despedida, por favor, Susana. Ok, no, pues esta parte de las estructuras, nos gustaría mencionar a todos que, bueno, es como decíamos, se cierra alrededor hipotéticamente hablando de una edad que inicia a partir de los 3 años con el Edipo y termina con la castración. Esta estructura la vamos a encontrar durante toda la vida de la persona, pero vamos a tener como esta caracteriopatía o estos rasgos que se pueden llegar a combinar, es decir, podemos llegar a tener una estructura neurótica, un obsesivo con rasgos quizá perversos y podemos encontrar diferentes combinaciones. Es decir, quiere decir que incluso la parte histérica se puede pasar o puede estar en ocasiones dentro de un discurso fóbico o un discurso obsesivo. Entonces, la estructura siempre va a ser la misma, solamente vamos a encontrar como una variante, una característica de, como les decía, con alguna otra, tanto obsesiva, fóbica, dependiendo de cómo se vaya viviendo. Entonces, bueno, yo con eso termino mi comentario y les agradezco mucho.
Edgar, por favor. Pues yo solamente me voy a despedir y nos vemos el próximo programa. Saludos a todos. Gracias, Edgar. Dan. Bueno, como ya les mencionaba, el saber de esto nos lleva también a tener consideración por los demás en un mundo tan diverso. A final de cuentas, hablar de las estructuras habla de la diversidad de nuestro mundo, la diversidad de nuestra sociedad, y que todos nosotros, pues, al formar parte de ella, tenemos la manera de convivir y tenemos también de cierta manera el deber de convivir entre todos nosotros. Hagámoslo de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Los limítrofes son examinados también otra estructura, ¿no? ¿El limítrofe es border o cómo se llama la otra? Fronterizo. Y fronterizo son exactamente iguales, así que ahí entra en el discurso agresivo, pues a fin de cuentas. Bueno, pues muchas gracias a todos, ya nos excedimos un poquito, gracias a todos por su atención, por su interés y bueno, invitados al diplomado. Y bueno, pues que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho y bueno, pues los queremos mucho también, así que, y los queremos ver también la próxima semana aquí con nosotros. Gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias Susana, gracias Edgar, gracias Dan, gracias a todos y que estén muy bien. Gracias, cuídense y aquí seguimos. Gracias Berta, adiós Berta Telles, gracias.